Cuando hablamos de nuestra tercera unidad, la misma lleva por título Conectividad en redes y seguridad en los sistemas de información. Fíjense que dentro de la misma, el primer tema que nos da nuestro sílabo sería establecer las necesidades de conectividad de redes para un proyecto. Esto nos lleva entonces a nosotros hablar acerca de los fundamentos de la conectividad en redes. Profesor, buenas noches, disculpe. Ujú. ¿Esta PPT la compartió ya? Para ver, dígame si Porque no, creo que no la creo que tenemos. no. Déjeme verificar aquí. Sí, por No, favor. A ver compartir si fue la podría. de, ya se las paso. Gracias por Sí, recordarme. por favor, por Porque favor. aunque ella está en el, Está en la aunque plataforma. en la plataforma, igualmente siempre me gusta Ah, ya, ok, ok. Ya, gracias. porque yo prácticamente no les, la única que no está es esa que le hice de resumen anterior, porque esa la hice especialmente para esta ocasión. Listo. Allí tienen, súbanlo al grupo, etcétera, ténganlo a la mano. Entonces, como venía diciendo, en este punto lo primero que tenemos que hablar es acerca de ciertas nociones fundamentales relacionadas con la conectividad en redes. Yo sé que son contenidos que ya ustedes han visto anteriormente, por lo tanto vamos a tratar de ser bastante puntuales a este respecto, porque ustedes tienen un par de cursos que tienen que ver con redes y telecomunicaciones, así como con lo que es administración de bases de datos. Pero como ustedes recordarán, se los dije al principio, este curso de Proyecto Integrador 3 lo que busca es unificar todos esos conocimientos previos que ustedes tienen dentro de un mismo curso para tratar de crear en ustedes las nociones requeridas para entender más correctamente lo que implica un desarrollo de software. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una red. En pocas palabras, lo podemos establecer como un conjunto de dispositivos interconectados entre sí para compartir recursos o servicios. Es decir, que es un conjunto de elementos de hardware y software que están conectados entre sí para poder compartir información, para poder compartir recursos físicos o lógicos y ofrecer servicios en beneficio del usuario. Por otro lado, la conectividad va a estar relacionada con la capacidad que tiene el sistema para comunicarse a través de una red, bien sea a través de internet o de redes LAN, por ejemplo, con otros equipos y periféricos. Un dispositivo puede contar con conectividad en red a través de diferentes tipos de tecnologías, como por ejemplo Ethernet o Wi-Fi. Ya ustedes conocen bastante al respecto de esto. Entonces, de allí podemos concluir que una red es entonces un conjunto de equipos donde un solo dispositivo, un solo equipo, por muy potente o muchas funciones que tenga, no se puede considerar como una red por sí solo. La única manera de poder lograr esto es cuando haya la existencia de al menos dos equipos unidos por algún medio, es decir, que se requieren al menos dos equipos para poder considerar que existe una red. Por otra parte, debemos recordar que una red puede formarse por equipos diferentes. El ejemplo estaría en esta clase que estamos viendo.
Mientras que yo estoy trabajando a nivel de mi laptop, hay personas que están viendo la clase en su computador de escritorio. Hay otras que la están viendo a través de un celular, de una tablet o cualquier otro elemento que tengan disponible. Lo importante aquí es que ese componente, ese dispositivo que vamos a unir a nuestra red debe contar con capacidad de conexión, no importa el tipo del que sea. Vean que, por ejemplo, los GPS de automóviles se encuentran conectados en una misma red. Además, actualmente hay países desarrollados donde las cocinas, los refrigeradores y otros electrodomésticos e incluso casas y edificios completos pueden estar conectados en red para realizar sus diversas funciones. Vean que allí tenemos que no es necesario que ni siquiera que los equipos sean iguales, sino simplemente que tengan conectividad. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos una tablet que está conectada por vía Wi-Fi. Tenemos un reloj inteligente, también de tipo Wi-Fi. Tenemos una consola de videojuegos conectada a través de un cable. Tenemos un celular conectado por señal satelital o Wi-Fi. Tenemos el router mismo que tiene ambos tipos de señales, tanto Wi-Fi como satelital. Tenemos una laptop, un PC de escritorio conectados, puede ser por tipo cable o tipo Wi-Fi también. Lo importante es que deben conectarse de alguna manera. Por otra parte, puede ser necesario también requerir de ciertos dispositivos especiales para lo que es la construcción de la red. Por ejemplo, routers, repetidores, tarjetas inalámbricas, switches, concentradores, etcétera. Todos estos dispositivos van a tener funciones interesantes que van a hacer posible la conexión óptima en situaciones donde tal vez sería difícil realizarla de manera directa, donde la principal empresa dedicada a lo que es la creación de tecnologías de red al momento es la empresa Cisco. Luego de esto tenemos que recordar también las principales funciones de una red. En primer lugar estaría el compartir información, la cual deberá estar disponible para el mismo o diferentes usuarios en diversas ubicaciones geográficas y momentos de tiempo. En segundo lugar, tendríamos el compartir recursos informáticos. Esto es muy útil, especialmente en caso de dispositivos como discos duros, impresoras, etcétera, lo cual podría ayudarnos a reducir nuestros costos de hardware. En tercer lugar, estaría el ofrecer servicios en beneficio del usuario. Recordemos que el trabajo en red es capaz de brindar ciertas ventajas que serían imposibles de conseguir de manera aislada, como por ejemplo los sistemas cliente-servidor. Por otra parte, tenemos la alta velocidad de transferencia de datos. Allí podemos pensar en un ejemplo. Imaginemos que tenemos que enviar ciertos contenidos, cierta información entre dos provincias mediante un dispositivo USB que es llevado por un motorizado. Esto tardaría generalmente horas solamente para ir, es decir, para la solicitud de la información y otras tantas para regresar con la respuesta. En cambio, si utilizamos una red como por ejemplo Internet,
La transferencia de los mismos datos podría resultar inclusive instantánea. Además de esto, recuerden que es mucho más inseguro este tipo de traslado porque se está realizando por personas y puede ser víctima de diferentes tipos de atentados como robos, etcétera, en el camino. Por otra parte, imagínese el desastre organizativo que podría generarse si cada usuario tuviera que venir a nuestra empresa para acceder directamente a sus datos. Imagínense, por ejemplo, vamos a llevar sencillito en un banco y que las personas no pudieran hacer sus transferencias, sus operaciones por internet, ni por agentes, ni nada de eso, sino que todo el mundo tuviera que ir a hacer la cola en la oficina del banco. Eso sería sumamente problemático porque representaría problemas organizativos, de seguridad, de tiempo, etcétera, para todas las partes involucradas. Por otro lado, el uso de redes presenta una reducción significativa de los costos de comunicación. Podríamos ver el ejemplo anterior, donde, como ustedes imaginarán, ese uso de un motorizado debería implicar un pago elevado por viaje o la asignación de un sueldo fijo mensual, mientras que el uso de Internet tiene un costo sumamente bajo en comparación, apenas una mensualidad que es un pequeño porcentaje de lo que sería el sueldo de una persona. No llega ni siquiera a una décima. Además, este mensajero que estamos hablando motorizado se mantendría ocupado durante largos periodos de tiempo mientras está llegando de un punto a otro. Incluso podrían ser varios días dependiendo del caso, lo cual limitaría considerablemente su capacidad de utilización, teniendo que contratar probablemente no uno, sino todo un grupo de mensajeros, lo cual representa todavía un costo más elevado, mientras que la persona que envía el mensaje por internet eh, podrá si acaso requerir de algunos minutos o segundos para ello. Entonces vemos que el costo es mucho menor utilizando adecuadamente las redes. Además de esto, debemos recordar que existen dos tecnologías fundamentales cuando hablamos de redes. Estaríamos hablando de las de tipo cableadas, tales como par trenzado, coaxial y fibra óptica, y las de tipo inalámbrica, como por ejemplo Wi-Fi, Bluetooth, señal satelital, etcétera. Vean que estas están claramente diferenciadas. Aquí tenemos una imagen que las representa. Cada una tiene sus propias características. Dependiendo de la necesidad, podemos utilizar una u otra. En términos generales, podríamos decir que la principal ventaja de las redes inalámbricas es su portabilidad. No necesitamos de estar instalando cables, estar configurando demasiadas cosas. Mientras que las redes cableadas tienden a ser más rápidas y seguras. Recordemos que las características particulares de cada uno de estos medios de transmisión deben ser tomadas en cuenta cuidadosamente a la hora de diseñar la red, especialmente aquellas relacionadas con lo que es el costo y el rendimiento. Además de esto, una red no es solamente hardware, también necesita de un software adecuado para poder cumplir con sus propósitos. Ahí estaríamos hablando de un sistema operativo,
de navegadores, aplicaciones de red, como por ejemplo las de tipo cliente-servidor, una base de datos, etcétera, las cuales van a dar vida a la infraestructura que hemos diseñado, añadiéndole las funcionalidades requeridas para lo que es su aprovechamiento. Por otra parte, no debemos olvidar que cuando estamos hablando de las señales que utilizamos dentro de la red, tenemos que tomar en consideración dos categorías. Tenemos por una parte las señales analógicas, las cuales son de tipo continuo, de tipo real, representando los valores comprendidos por el ser humano, como por ejemplo sonidos, imágenes, textos, etcétera, siendo usadas como entradas y salidas del sistema para así poder dar respuesta o recibir los contenidos de parte del usuario. Es decir, las señales analógicas se utilizan para permitir al usuario interactuar con el sistema. Por otro lado, tenemos también las señales digitales. Estas son de tipo discreto, es decir, de tipo entero, por lo general en valores binarios, representando entonces aquellos valores que son comprensibles por el computador y que van a ser usadas para el procesamiento de los datos. También hay otro elemento bastante importante que debemos tener en cuenta cuando trabajamos con redes, que entra más en la parte de seguridad, pero igualmente me parece conveniente nombrarlo en este punto. Estoy hablando del firewall, el cual es una parte del sistema de red diseñada para bloquear accesos no autorizados, permitiendo a su vez las comunicaciones autorizadas de forma libre. ¿Esto para qué? Para tratar de evitar ataques informáticos. Se trata entonces de una aplicación o de un dispositivo capaz de limitar, cifrar, controlar lo que es el tráfico entre los ámbitos de la red en base a un conjunto de normas y criterios preestablecidos. Por otra parte, habíamos nombrado que existen diferentes tipos de componentes adicionales que podemos. Esto siempre lo coloco en. Este cuadro siempre lo coloco en los exámenes, ¿oyeron? De componentes que nosotros podemos tomar en cuenta dentro de una red. Tenemos en primer lugar el módem. Ustedes conocen bien ese dispositivo. Es ese aparato que la empresa proveedora de internet les coloca en su casa para que puedan recibir la señal. Él lo que hace realmente de manera interna es convertir las señales digitales en analógicas y viceversa. Es decir, él lo que hace es traducir los contenidos de una forma a otra para que puedan ser válidos para su utilización. En segundo lugar, tendríamos los multiplexores, que son dispositivos capaces de combinar varias señales en una única salida. Es decir, ingresan varios tipos de señales y se van a través de un único canal juntas. Tenemos también, por otra parte, los demultiplexores, que sería el dispositivo inverso del anterior. Este se encarga de dividir una única señal de entrada en varios canales de salida. Esto puede ser de gran utilidad, sobre todo para cuestiones musicales, de audio, de video, etcétera, donde esa multitud de canales podemos ir ensamblándolos y separándolos para obtener mejores resultados posibles. Tenemos también los dispositivos de tipo controlador. Estos
se encargan de supervisar lo que es el tráfico dentro de la red. Es decir, lo que buscan es tratar de evitar las colisiones innecesarias, las interferencias entre elementos. Tenemos por aquí también el concentrador. Es un dispositivo que reúne y almacena temporalmente mensajes para enviarlos de manera conjunta posteriormente, y con esto aumenta el rendimiento de nuestra red significativamente en la mayoría de los casos. Fíjense que cuando hablamos de redes hay varios tipos de elementos que debemos tener en cuenta. En primer lugar estarían los cables de red, donde hablamos, como ya dijimos, de cables coaxiales, de par trenzado y de fibra óptica. Pero estos cables necesitan disponer de conectores adecuados, cada uno conforme a la norma específica con la que va a trabajar ese cable, y deben ser conectados posteriormente también a una tarjeta de red que tenga la conexión también adecuada para poder recibir de manera correcta las señales y contenidos suministrados, donde una tarjeta de red no es otra cosa sino un periférico que permite la comunicación de aparatos conectados entre sí, incluyendo entre sus funciones la preparación y el control de los datos de red, y que cuentan además con ciertas configuraciones modificables, tales como por ejemplo las interrupciones del hardware o IRQ, la dirección de entrada y salida y las direcciones de memoria o DMA. Bueno, continuando entonces, el siguiente aspecto a recordar serían las topologías de redes. En primer lugar, podemos definir una topología de red como una familia, una estructura de comunicación que es usada por los dispositivos de una red para intercambiar sus datos. Las topologías entonces nos indican de qué manera estarán organizados los dispositivos dentro de la red, siendo arquitecturas lógicas, es decir, son mapas que van a señalar la forma en la que las señales van a transmitirse entre los dispositivos que forman parte de la red. Pero a pesar de ello, los cables que han de conectar dichos dispositivos no necesariamente tienen que estar colocados de la misma manera como lo señala la topología. Esto se ve, por ejemplo, mucho en las topologías tipo bus y anillo, donde en apariencia comúnmente son bastante similares a lo que es la topología tipo estrella. Entonces, aprovechando de esto, haríamos referencia a las topologías de red disponibles. En primer lugar, tenemos la topología tipo bus. En esta, la señal es colocada en medio y todos los dispositivos del bus reciben dicha señal. Si más de un dispositivo intenta enviar señales al mismo tiempo, pueden producirse interferencias entre ellos. Su principal ventaja es la facilidad que tiene para ser implementada, configurada e instalada, pero su desventaja sería el bajo límite de equipos que se pueden conectar dependiendo de la calidad de red. Recuerden que entre más dispositivos se conecten en esta topología, mayor será la probabilidad de que se produzcan choques o colisiones entre ellos, de que interfieran unos con otros. Y esto va a limitar bastante lo que es su utilización,
Normalmente en la actualidad este tipo de topología se utiliza principalmente para los backbones, que serían ese cable principal que se coloca al costado de un edificio para conectar sus diferentes pisos a la misma red, y en cada piso sale una línea de esta topología bus, la cual después se ramifica en otros tipos de topología, pero tendría una única entrada a lo que sería el bus, reduciendo entonces ese tipo de colisiones de las que estamos hablando. La segunda topología sería la de tipo anillo. Fíjense que en este caso estamos hablando de aquella que consiste en un conjunto de dispositivos donde estos se comunican solamente con los dos que están a sus lados, y así los dispositivos que la forman se van conectando hasta formar un círculo cerrado donde la información viaja de nodo a nodo. Ya. Donde la información viaja de nodo a nodo, y cada uno de estos a lo largo de lo que es el anillo. Vean que aquí tenemos un ejemplo de una red de anillo tipo unidireccional, donde por ejemplo desde el punto 1 sale la información hasta que la respuesta regresa nuevamente a lo que sería el punto 1, atravesando todos los demás computadores de la red. Aquí estamos hablando de una topología donde solamente el equipo 1 se va a comunicar con el 7 y con el 2, y así sucesivamente. También puede darse el caso de esta otra forma de la topología, donde la conexión es doble. Aquí el rendimiento es mejor, aunque es un poco más complicada en cuanto a su construcción, ya que los distintos equipos pueden comunicarse en ambos sentidos. Por lo tanto, si necesitara llevar una información, por ejemplo, del equipo 1 al equipo 3, el viaje sería más corto, porque recorrería equipo 2, equipo 3 y luego me devolvería en el sentido opuesto. Equipo 2, equipo 1, en lugar de tener que dar toda una vuelta completa, que es mucho más larga. La principal ventaja de este tipo de topología es que no requiere de un nodo central para manejar la información, pero este aspecto es a la vez su mayor desventaja, ya que si uno de los dispositivos que forma parte de la red se daña, toda la red se verá afectada por la imposibilidad de continuar manejando la información, especialmente en los casos de tipo unidireccional. La siguiente topología sería la de tipo malla. Fíjense que en esta topología todos los dispositivos tienen comunicación directa con los demás, por lo que no existe interferencia de ningún tipo. Un ejemplo de esto sería las redes inalámbricas, donde los dispositivos que las conforman usan la multiplexación, es decir, diferentes frecuencias, para evitar interferencia. Pero en el caso de redes cableadas, esta es una topología bastante limitada, porque si por ejemplo quiero agregar un dispositivo número 7, debo colocar 6 cables, uno que se conecte a cada uno de los dispositivos ya preexistentes. Por lo tanto, el costo a nivel de cableado para este tipo de topología es sumamente alto. La principal ventaja de este modelo es la inexistencia de interferencia entre los dispositivos presentes a la red, mientras que su mayor desventaja es que mientras más extensa sea la red que hayamos construido,
la inversión económica va a ser mayor, especialmente por los costos de los cables y de los enrutadores inalámbricos que podamos necesitar. Además de esto, imagínense el problema que vamos a tener para lo que es la parte estética, para ocultar todo ese montón de cables que vamos a necesitar. Por otra parte, tendríamos lo que es la topología tipo estrella. En este caso, un dispositivo que va en el centro de la estrella se conecta con los demás, donde la única manera en que los dispositivos terminales o clientes puedan comunicarse entre sí es a través de el servidor. Fíjense que su principal ventaja sería el mejor desempeño a nivel de intercambio de datos, la seguridad y el aislamiento de los dispositivos. Su desventaja destaca en la alta dependencia respecto al servidor, ya que si este falla, toda la red se tornaría inutilizable. Tenemos además varios tipos de redes mixtas, híbridas, adicionales. Por ejemplo, tenemos la estrella extendida. En este caso, estamos hablando de aquella donde el eje central se conecta con otros ejes que dependen de él. Es decir, es la unión de varias topologías de tipo estrella, pero todas deben ser del mismo tipo. Si nosotros combinamos diversos tipos de topología, ya no sería una de estrella extendida, sino sería una de tipo mixta, híbrida o jerárquica, las cuales son simplemente variaciones de, de configuraciones donde se unen subredes de cualquier tipo. Vamos a ver si han estado captando lo que hemos ido hablando. Primera pregunta por aquí. Allí tenemos en pantalla 4 ejemplos de redes, las 4 topologías básicas. Y se nos pregunta, si se daña el computador número 3, ¿cuál de estas 4 opciones será la que resulte más perjudicada? Opción A, opción B, opción C, opción D. Opción Allí B. La pueden... B, la B, La B, profesor. La B, muy Porque bien. abre circuito 1 y abrió todos, profesor. Ajá. Pueden contestar también por el chat, no hay ningún problema en estos casos que están identificadas con letras. Entonces, fíjense que si nosotros en la topología A se daña el equipo 3, los demás pueden seguir trabajando normalmente. En la topología B, si se daña el equipo número 3, los demás pueden trabajar normalmente. Simplemente pierden la comunicación con él. En la topología D sucede lo mismo. Si se daña el equipo 3, la red sigue funcionando normalmente con los demás computadores. Pero en una red de anillo unidireccional, si se daña el equipo número 3, toda la red colapsa. Muy bien, por lo menos veo que estaban pendientes de esa idea. Ahora, en la misma situación, antes de pasar a la otra pregunta, si se daña el servidor, ¿cuál de esas 4 redes resultaría más perjudicada? La D. La D realmente, porque es la única que tiene servidor. Si usted se fija, la topología de bus, la topología de malla, de anillo, no cuentan con un servidor específico. Solamente lo tiene la topología de estrella. Esa es como una pregunta de esas capciosas. ¿De qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? Entonces, si esta es la única que tiene un servidor, es la única que se va a ver afectada si nosotros nos sometemos a que se dañe el servidor. Muy bien. Aquí tenemos 2 preguntas más.
La primera dice, todos los equipos que conforman una red deben ser iguales. No. No, necesariamente. No necesariamente, porque recuerda, a pesar de que podrían serlo, recuerden que tenemos como principal ejemplo esta clase. En esta clase estamos conectados a través de diferentes tipos de equipos. ¿Cuál es lo único que hace falta para que se puedan conectar? La capacidad de unirse a la red, nada más que eso. El tipo no importa, pueden ser celulares, tablets, computadores de escritorio, consolas de videojuegos, inclusive hasta televisiones. Podemos usar cualquier tipo de dispositivo mientras que tenga la capacidad para conectarse. Ahora aquí está una que no he dado la respuesta directamente, pero que digamos que su lógica podría ayudarlos a pensar. Vamos a ver cuáles serían las tres causas por las cuales no se pueden usar redes dedicadas para cada dispositivo disponible. Es decir, ustedes saben que una red dedicada es aquella que tú tienes para tu uso exclusivo. Imagínenselo como una carretera. ¿Por qué no podemos contar con que cada persona tenga su carretera privada para llegar de su casa al trabajo? Es algo equivalente a esta situación. Ahora sí, ¿puede hablar, señor Ramírez? Sí, uno de los motivos sería el costo. El costo, muy bien. Los costos de mantenimiento y de construcción serían sumamente elevados. Eso sería uno de los motivos. ¿Quién se le ocurre otro? Son tres que queremos nombrar. Anótelo porque eso no está anotado y siempre lo pregunto en el examen también esta preguntita de aquí. ¿Qué otro motivo podríamos tener? Bueno, vamos a ir dándoles porque si no se me van a atorar allí. El segundo motivo que podría causar este tipo de situaciones donde no podemos usar una red dedicada para cada dispositivo sería el desperdicio de recursos. Porque recuerden que nosotros no utilizamos los recursos 24/7 y esto abultaría muchísimo lo que es eso. Imagínense que usted esté en una carretera, simplemente la utilizaría media hora en la mañana para ir al trabajo, media hora para almorzar y media hora para regresar y después en la noche para volver a su casa. A lo mucho 2 horas durante el día y las otras 22 horas del día terminarían siendo desperdiciadas. Estaríamos hablando de un altísimo desperdicio de recursos. En tercer lugar, estaría la falta de recursos precisamente. Imagínense lo imposible que resulta que que cada persona que tenga un vehículo tenga su propia carretera. Tendríamos que meter carreteras por debajo del suelo, por el aire, bajo el agua, por todos lados, para poder evitar que una se interfiera con la otra. Eso es imposible. Igualmente pasa con las redes. Vean que incluso en la actualidad la capacidad de direcciones IP ya se ha agotado hace algunos años. Ya las direcciones IP versión 4 realmente han sido consumidas en su totalidad. Para paliar esta situación, lo que se está haciendo de momento es lo que serían las redes virtuales, donde una misma dirección IP central se comparte entre varios usuarios. Y de esta manera es que se ha logrado mejorar esta situación. Porque si no, la mayoría de nosotros no pudiéramos contar con el servicio de Internet si tuviéramos que utilizar conexiones privadas para todo y sus costos, como dijo el compañero al principio, serían demasiado elevados. Repito, para que estén pendientes, las tres causas principales para que no se usen redes dedicadas para cada dispositivo de red serían, primero, el costo elevado, tanto de instalación como de mantenimiento. En segundo lugar, el desperdicio de recursos.
ya que no se van a usar con todo su potencial. Y en tercer lugar, la falta de disponibilidad de recursos reales, vamos a decirlo así, ya que no se cuenta con la capacidad para brindar ese servicio a cada uno de los que lo necesiten. Entonces, si tú tienes 3 carros, en el caso de la carretera, tendrías que tener tres carreteras diferentes para ti solo. Es toda una locura que no se puede dar en términos reales. Vamos entonces en este punto a tener nuestro segundo descanso, ya son las 8:30. Volvemos dentro de 5 minutos. Estírense, acomódense, voy a aprovechar de tomar la asistencia y ya volvemos para continuar con la última parte de la clase. Muy bien, profesor.